Dios los bendiga, hermanos y amigos que se conectan a través de este canal. Vamos a continuar aprendiendo de la palabra de mi Señor, estos temas que han sido revelados e inspirados por el Espíritu Santo para que tengamos una ayuda de cómo sanar nuestro corazón. Nuestro tema de esta hora es cómo romper las ataduras por los dichos de nuestra boca. Y vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo de Dios nos hable, nos ministre y el Señor sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos concedes esta oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, nos enseñas, nos guías, nos capacitas y nos das revelación de los secretos profundos de tu palabra, Señor, de tu conocimiento, de tus pensamientos, para liberar nuestra vida, para sanar nuestro corazón y limpiar nuestra mente de todo tipo de ataduras. Y especialmente, Señor, por los dichos de nuestra boca. Yo te ruego, Señor, que tú mismo nos enseñes, que tú mismo ministres la vida de cada persona y seas tú mismo mostrándole a cada uno en su interior qué hay en su corazón y qué palabras han atado su vida, qué palabras han sido declaradas en contra suya. Y por esto la persona ha quedado atada, Señor. Yo te pido ahora mismo que a través de la luz de tu palabra, Señor, tú nos muestres, nos reveles cómo ser libres en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi amado Dios. Para ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Aleluya. Amén y amén. Bueno, vamos a aprender cómo romper esta atadura por los dichos de nuestra boca. En el tema anterior estuvimos viendo acerca de la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Nosotros nos atamos con nuestras propias palabras, pero también con las palabras nos vamos a desatar, porque el Señor dice en su palabra que por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Entonces nosotros muchas veces con lo que declaramos, a veces declaramos cosas malas de nuestra propia vida o de la vida de los demás. Y al declarar esas palabras nos atamos o atamos a otra persona. El Señor nos dice, y quiero que veamos en San Mateo capítulo 18, del versículo 18 al 20, nos habla el Señor algo muy importante que muchas veces se utiliza solamente para echar fuera espíritus inmundos, pero vamos a aprender cómo desatarnos en el nombre del Señor Jesús. Dice en San Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el Señor nos enseña algo muy importante aquí, y es que cuando uno, ¿qué es atar? Vamos a aprender, ¿qué es atar? Atar es unir a las palabras que uno declara. O sea, uno declara una palabra y está uniendo a esa persona o está uniéndose a sí mismo a las palabras que declara. Y desatar es liberar de esas palabras que uno mismo dice o que uno mismo lanza hacia otras personas. Eso es desatar. Entonces, por eso el Señor dice, por eso os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que debemos atar es cosas buenas, palabras de edificación, bendición. Eso es lo que debemos unir, atar a las personas en esa parte, a la bendición, unir a la persona a la bendición. Y desatar es liberar, o sea, hacerla libre de las cosas malas que hemos declarado. Entonces entendamos muy bien el significado de las palabras
porque muchas veces nosotros hacemos cosas contrarias y hacemos el trabajo mal de sanidad interior. Quiero compartirles un testimonio a raíz de esto acerca del poder de las palabras y lo que el Señor puede hacer a través de uno, lo que el Señor puede hacer a nuestro alrededor y puede llegar a limpiar zonas, territorios, vida, liberar, sanar, dar vida, porque es a través del poder de la palabra de Dios. Estando empezando el proceso de sanidad interior, el Espíritu Santo me dio una enseñanza y quiero compartirte ese testimonio, no para que lo hagas, porque sí, algo que tenemos que aprender es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios me enseñó que tenía que depender de Él hasta lo más mínimo, que le preguntara a Él porque Él era el maestro y yo podía hacerle todas las preguntas que quisiera y pedirle la instrucción porque como maestro Él le puede instruir a uno, enseñar, guiar, capacitar. Y Él me enseñó hasta orar porque muchas veces uno no sabe orar. Uno ora de acuerdo a las palabras que se le vienen a la mente, pero no ora con sabiduría de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra que el Espíritu pide como conviene, conforme a la voluntad de Dios. Intercede ante el Padre Celestial. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña hasta orar. De pronto tú dirás, no, pero si yo llevo muchos años en la iglesia y yo ya sé orar perfectamente. No, para orar tenemos que ser guiados también por el Espíritu Santo de Dios. Yo aprendí esa lección tan linda y cuando yo voy a orar por alguien o voy a interceder por alguien, yo le pido la ayuda al Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, ¿cómo le pido al Padre por esta persona o por esta necesidad? ¿O cómo quieres tú que yo ore? ¿Qué le digo al Padre? ¿Cómo le declaro a Dios mi oración? Y el Espíritu Santo me da revelación de cómo orar y cómo pedir, porque el Señor me enseñó algo muy lindo. El mismo Espíritu Santo me decía, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces muchas veces nosotros pedimos mal, hacemos malas declaraciones porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por Él. Entonces el Espíritu Santo me quiso dar una lección muy linda, una enseñanza muy poderosa para que aprendiera acerca del poder de Dios a través de las palabras. Nosotros empezamos el ministerio y en las noches teníamos reuniones allí en Tocaima. La reunión empezaba a las 7 de la noche, las clases terminaban tipo 9 de la noche, pero luego seguían las inquietudes, la consejería y a veces terminábamos tarde, tipo 12 de la noche, atendiendo a cada uno de los hermanos en sus inquietudes, sus necesidades. Y una de esas noches era la medianoche y nos fuimos con mi esposo en la moto para la casa. Nosotros en ese entonces habitábamos fuera del pueblo y íbamos en la moto cuando vimos un lugar que era un prostíbulo, era como un bar, algo así, donde hacían fiestas y venían de diferentes partes de la región. Venían muchos hombres ahí a tomar, era un sitio de perdición. Y nosotros pasamos varias veces, vimos el sitio y yo le dije, Señor, y este sitio, ahora les dio por colocar este sitio. Le dije yo al Señor y el Señor me dijo, te voy a enseñar algo. Me dijo el Espíritu Santo, dile a tu esposo que pare la moto frente a ese sitio. Y el Señor me hizo parar ahí, nos hizo parar ahí, nos bajamos y el Señor me dijo, ora. Yo le dije, Señor, ¿qué digo? Y el Señor me dijo, di, arruino este lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo oré y extendí mis manos y dije, arruino este lugar en el nombre de mi Señor Jesucristo. Lo hice con mi esposo, juntos oramos como el Espíritu Santo de Dios nos lo había declarado. Nos fuimos y a los 3 días aproximadamente cerraron el sitio.
no, que el dueño se le presentaron problemas y cerraron ese sitio. Bueno, nosotros seguimos en nuestro trabajo. A la siguiente semana volvimos a pasar tarde de la noche y ya habían vuelto a abrir ese sitio. Nosotros preguntamos que por qué, que si era que había vuelto el señor que se había ido, y alguien nos comentó y dijo, no, es que vino otro señor y puso el mismo tipo de negocio y lo puso con más amplitud, le puso luces, le puso un letrero gigante y había mucha más gente ahí en ese sitio de perdición donde los hombres se emborrachaban, habían personas prostituidas ahí y era un sitio muy contaminado, se prestaba para muchas cosas. Entonces el Espíritu Santo me dijo, vuelve y para. Entonces volvimos a parar con mi esposo y el Señor me dice, ahora no lo vas a arruinar, ahora lo vas a maldecir en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces con mi esposo hicimos el trabajo, extendimos nuestras manos y oramos. No había nadie por ahí, todos estaban adentro en su negocio, en su fiesta. Y nosotros extendimos las manos y obedecimos al Espíritu Santo que nos dijo, maldice este lugar. Ya no era arruinar, porque una cosa es arruinar y otra cosa es maldecir. Y es algo mucho más profundo y entonces nosotros nos paramos frente al sitio, extendimos nuestras manos y dijimos en el nombre del Señor Jesucristo, maldecimos este lugar. A los 2 días lo quitaron definitivamente y nunca más volvieron a colocar un sitio de perdición ahí en ese lugar. Esto lo digo bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo, porque ahora no es que nos vayamos a poner a hacer ese tipo de trabajo sin la guía del Espíritu Santo. Ahora, uno no puede lanzar una palabra sobre un sitio de estos sin que el Espíritu Santo de Dios nos dirija. Necesitamos la guía, el respaldo de Dios, para que Dios sea también guardándonos a nosotros, porque lo que uno lanza se puede devolver, pero cuando es ordenado por el Espíritu Santo de Dios, tenemos la cobertura de protección del Santo Espíritu de Dios. Entonces, por eso tenemos que ser guiados. Luego el Señor me dio esa lección y me dice, ahora vas a limpiar cierta zona. El Señor nos llevó a mi esposo y a mí a la zona del Parque Central de Tocaima. Había una zona que era solo prostíbulos, solo sitios donde vendían licor, donde la gente se emborrachaba, solo discotecas. Bueno, todos estos sitios de perdición eran 2 cuadras seguidas. Y la gente llegaba al parque a esos sitios, mucha gente llegaba a esos sitios. El Señor me dijo, yo tengo el poder para limpiar esta zona y yo quiero que tú aprendas y empieza a pasar por ese sitio. Yo le dije, Señor, a mí no me gusta pasar por en medio de esos sitios de prostíbulos, de perdición. Le dije al Señor, el Señor me dijo, pasa y pasa orando. Y declara la palabra que este lugar va a ser limpiado por la mano poderosa de Dios. Y yo empecé a hacerlo todas las veces que pasaba orando y diciéndole, Señor, limpia este sitio, que donde hay negocios de perdición, Señor, saca esos negocios de perdición y coloca negocios de bendición, Señor. Y empecé a orar, a clamar, las palabras tienen mucho poder. Yo pasaba, como los equipos de sonido eran muy fuertes, pues yo hablaba de manera audible y lo declaraba en el nombre del Señor Jesucristo. Al poco tiempo, esos negocios de perdición empezaron a decaer, empezaron a quitar esos negocios de perdición y empezaron a colocar fruterías, heladerías, un banco, panaderías, restaurantes, sitios donde vendían comida, sitios donde vendían ropa, supermercados, y el Señor limpió esa zona. Nosotros tenemos que creerle al Señor, el Señor tiene mucho poder, y el Señor dice que todo lo que atemos
será atado en el cielo. Lo que atemos acá en la tierra será atado en el cielo. Atar es unir, es declarar palabras a favor, y desatar es liberar los sitios. Entonces esa es la forma como el Espíritu de Dios me enseñó. Hicimos un trabajo muy especial, muy admirable, guiado por el Espíritu de Dios, y nosotros transcurrimos todas las calles de Tocaima, y nos unimos con todos los pastores de las diferentes denominaciones allí. El Señor nos dio la gracia de podernos unir, poder empezar a orar, hacer oraciones unidas, vigilias unidas, ayunos unidos, clamando al Señor por el pueblo. Empezamos con intercesión. Empezamos a orar y a orar solamente los pastores. Luego el Señor nos convoca por el Espíritu de Dios que unjamos a Tocaima y declaremos un sitio de bendición para Tocaima. Tocaima es un sitio de bendición. Y empezamos a orar. El Señor nos mandó ir por las calles y ungir todo el pueblo. Y empezamos con aceite de la unción a pasar en una noche que el Espíritu de Dios nos mandó a todo el pueblo. Nos distribuimos todo el pueblo cristiano con aceite de la unción y empezamos a recorrer las calles de Tocaima y a orar y a declarar bendición sobre ese pueblo. Algo que el Señor hizo muy especial en ese pueblo es que el Señor sacó todos esos sitios de brujería. Los brujos perdieron poder allí en Tocaima y tuvieron que irse. Sus negocios de brujería no han prosperado allí porque el Señor declaró ese territorio de bendición. ¿Cómo lo hizo? Nos utilizó a nosotros, nos utilizó a la iglesia cristiana y íbamos por las calles orando, ungiendo, declarando Tocaima para Jesucristo, Tocaima sitio de bendición. Ungimos todas las calles, empezamos nuestro trabajo, la gente salía y nos pregunta, ¿qué están haciendo? Nosotros les decíamos, estamos orando por el pueblo. Y cuando nos veían que estábamos ungiendo, nos decían, ay, unja mi casa, bendiga mi casa, porque si usted bendice mi casa, voy a recibir bendición de parte de Dios. Ellos creían y nosotros orábamos y nosotros ungíamos todas las calles, ungíamos los sitios, declaramos palabras de bendición sobre Tocaima, declaramos que Tocaima sería bendecida por la mano poderosa del Señor. Y el Señor empezó a hacer lo que nosotros declaráramos. El Señor empezó a respaldar esa palabra que nosotros declarábamos. Tocaima empezó a ser prosperada, las calles empezaron a ser arregladas, empezamos a ver cómo empezaron a abrir obras de construcción, cómo Tocaima se fue ampliando, cómo el Señor empezó a bendecir a Tocaima con diferentes proyectos económicos muy buenos, cómo el Señor bendijo a Tocaima también en la parte turística, en la parte económica. El Señor empezó a hacer obras grandes, empezó a tocar personas para hacer proyectos de vivienda, a mejorar el colegio, a mejorar las calles, a mejorar aún las mismas casas, porque eran unas casas muy viejas y empezamos a ver cómo la gente empezó a construir casas nuevas, a arreglar las casas, a ponerlas bonitas, porque las palabras en el nombre del Señor Jesucristo tienen mucho poder. Nosotros, el sitio donde estemos, vayamos por las calles y declaremos bendición, declaremos ese sitio para la gloria de Dios, para la bendición de Dios, para que la gloria de Dios sea derramada en esos lugares. Cuando nosotros lo declaramos en el nombre del Señor Jesucristo, es hecho. El Señor hizo grandes cosas a través del poder de la palabra. Esos son testimonios, hermanos, que yo les cuento. Tengo muchos testimonios que el Señor hizo allí en Tocaima, en diferentes lugares donde el Señor nos envió a ministrar, como el Señor hizo cosas poderosísimas. Creemos en el poder de Dios y por eso el Señor dice que es mejor bendecir que maldecir. Y tenemos que liberar territorios de cosas de perdición, liberarlos en el nombre de Jesús, desatar esa ruina que hay en los lugares, en los territorios. Tenemos que ser instrumentos de bendición en las manos de Dios. Tenemos que declarar limpias esas zonas, pero principalmente
Nuestro trabajo de sanidad es en nuestra propia vida, porque en nuestra vida nosotros hemos declarado muchas cosas que nos han atado, muchas cosas que nos han unido a lo malo, no a lo bueno, sino a lo malo, muchas cosas que hay todavía en nuestro corazón. Y nosotros hablamos y declaramos palabras de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, las personas que sienten envidia y declaran cantidad de cosas, se están haciendo daño a sí mismos. Las personas que sufren de celos y le dan cantaleta a su pareja, le dicen cantidad de cosas, palabras duras, palabras de maldición, que ojalá le vaya mal, que ojalá le pase esto. Todo eso que uno declara no solamente le pasa a las personas que uno lo declara, sino le puede pasar a uno, porque todo lo que uno diga es un juicio que lanza que se devuelve. Ese es un juicio, el Señor lo ha declarado, por eso el Señor nos dice: bendigáis y no maldigáis. ¿Por qué? Porque si yo lanzo bendición, pues a mí se me devuelve bendición. Pero si yo lanzo maldición, también a mí se me devuelve la maldición que yo misma lanzo a través de las palabras. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, la exageración, y decimos: uy, no, es que se pegó un golpe en la cara y eso le quedó la cara así de grande. Eso es exageración y eso es mentira y eso es pecado delante de Dios. Lo utilizamos con las palabras. Por ejemplo, los chismes, cuando le aumentamos a algo que pasó, algo que sucedió y le aumentamos, eso se convierte en un chisme porque no es algo cierto. Por ejemplo, yo llamo el chismoso número 1 el Facebook. Todo lo cuenta los chismes del uno, del otro, lo que hizo, que comió, cómo está, cómo se siente. Ese es el chismoso número 1. Mucha gente publica muchas cosas en ese Facebook, pero lo que hace es servir como un chismoso, un método para alimentar el chisme, alimentar cosas que quizás no sean ciertas. Las redes sociales, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que ve, porque no todo puede ser cierto y no todo conviene. Hay que examinarlo todo muy bien. No estoy diciendo que no las utilicemos, sino que lo hagamos para bien. Si tú tienes alguno de estas redes sociales, pues utilizará para bendecir, para declarar vida, para compartir versículos que den vida, palabras de ánimo, de aliento, testimonios de bendición. Qué bueno que eso sí se difunda y sea para la gloria de nuestro Dios. Las bromas se convierten en mentiras, chistes, cosas que al Señor no le agradan. La cantaleta. Muchas veces no solamente es el caso de las mujeres, también los hombres o los padres que pueden darle cantaleta y cantaleta a sus hijos. La cantaleta no cambia a nadie. Nosotros podemos declarar muchas palabras y es que podemos llegar a decir: pero es que yo le estaba diciendo la verdad, pero es que yo le dije la verdad en la cara. Puedes decirle la verdad en la cara, pero eso no le cambia. Por eso es mejor ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por nuestras palabras. Nuestras palabras propias humanas no pueden cambiar a nadie, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo sí puede transformar las vidas. Hermanos o hermanas, ¿quién ha cambiado a alguien con las palabras? Dele cantaleta a alguien a ver si lo puede cambiar. No, nunca. Por eso tenemos que renunciar a eso y ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hablar? ¿Cómo lo debemos hablar? ¿Cómo debemos aconsejar? ¿Qué debemos decir? ¿Qué palabra le decimos a tal persona? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos limpiar nuestro corazón de todas estas cosas que quizás son pequeñas zorras y nosotros no sabíamos que estas cosas eran pecados delante de Dios. Por ejemplo, los apodos. Hay territorios donde no se conocen por el nombre, sino por los apodos. Y los apodos generalmente son de cosas que son defectos de las personas o cosas que caracterizan a una persona. Por ejemplo, una vez yo fui a tomar un carro en Tocaima y
y me dijeron, pregunte por don Eduardo. Yo dije, bueno, don Eduardo, y preguntaba por don Eduardo y nadie me daba razón, hasta que un señor me dijo, ¿el zorro? Le dije, pues yo no sé si será zorro o qué, pero ¿por qué le dicen zorro? Soltó la risa. Y es que las palabras pueden llegar a atar a una persona para que sea lo que se está declarando. La morbosidad, de pronto la coquetería, las palabras morbosas, de todo eso tenemos que darle cuentas a Dios, porque eso indica lo que hay en el corazón. La música, los mensajes subliminales. La música influye muchísimo en la vida de las personas. Y la música son palabras, palabras cantadas. Y a veces uno canta y que porque es la melodía y la canción de moda, pero no está pendiente del el mensaje que le está produciendo a uno. Muchas veces, por ejemplo, en las cantinas, en los sitios donde la gente toma licor, colocan música de despecho. ¿Por qué colocan música de despecho? Pues para que la gente más emborrache. Porque una persona que está más triste y despechada y oye esa música, más triste se pone y más quiere tomar. Por eso colocan esa música. Aún la misma música y melodía pueden llegar a traer mensajes a nuestra vida y atarnos. Tengamos mucho cuidado y analicemos muy bien las canciones que oigamos, incluyendo la música cristiana, porque el Señor dice que examinarlo todo. Aún tenemos que tener mucho cuidado porque muchos dicen ser cristianos, entre comillas, y no lo son. Y pueden estar cantando y puede ser muy lindo y puede ser muy, muy buena la voz, pero las palabras que está declarando nos puede llegar a atar. Porque la música inspirada por el Espíritu Santo produce cambios, produce quebrantamiento, produce acercamiento a Dios. Pero hay muchos cristianos, entre comillas, que cantan, pero no cantan con unción, no cantan para Dios, sino están lanzando palabras subliminares y mensajes. Y el enemigo se puede camuflar en la música para tenernos atados y lejos de Dios. Por eso examinemos muy bien lo que nosotros oímos a través de la música. También veamos el significado de los nombres. ¿Qué significa tu nombre? Eso también puede traerte atadura para tu vida. La consagración de territorios. Yo estuve estudiando y analizando qué significa la palabra Bogotá. Este es el nombre de la ciudad donde estamos habitando y Bogotá fue una palabra que se tomó de la palabra Bacatá, que significa tierra de labranza. O sea, este es el territorio de la labranza, de trabajo. Pero también estuve buscando qué significaba la palabra Monserrate, porque Monserrate es uno de los sitios emblémicos de aquí de la ciudad de Bogotá. Y yo tenía esa curiosidad, bueno, voy a averiguar qué significa Monserrate, por qué le pusieron a ese lugar, a esa montaña, Monserrate. Yo nací aquí en esta ciudad, conocí ese sitio, pero nunca sabía cuál era el significado de esto. Me puse a investigar y la palabra Monserrate significa monte cerrado, pero también significa diosa o virgen de los ladrones. Esto sí me causó mucha curiosidad porque la primera vez que se utiliza por allá en España, en una ciudad de España, los ladrones fueron los primeros en descubrir una diosa de los antepasados que estaba en una montaña y según los ladrones, cuando ellos iban a ese sitio, la policía no los podía ver. Por eso se llamaba Monte Cerrado, porque la policía no los podía coger y ellos podían esconderse ahí y robar libremente y no los cogía la policía, no encontraban pruebas, podían delinquir y esa diosa que ellos llamaban les daba poder para robar y atracar a la gente. La llaman la Virgen de los Ladrones porque ellos se encomiendan
a ese demonio llamado Virgen de los Ladrones y se encomiendan a ese demonio para que les ayude a robar, para que la gente quede como hipnotizada, como adormecida y se deje robar, para que la gente tenga un miedo, temor y suelte todo lo que tiene y se lo dé a los ladrones, y para que ellos puedan escaparse fácilmente y la policía no los coja ni los vea. Entonces, esto me llamó mucho la atención, que nosotros estamos en un lugar donde en el centro de la ciudad de Bogotá es donde más robos suceden. ¿Y qué es lo que tiene atado a ese centro? Esa montaña que se llama Monserrate y que irradia su nombre, su significado en nuestra ciudad. Bogotá es una ciudad denominada como la ciudad donde más roban, porque la sede principal del centro de idolatría se llama Monserrate. También estuve investigando acerca de qué significa Andes, porque las montañas, todas esas montañas de Cundinamarca, le pusieron nombre Andes, que significan montañas que resplandecen. Uno tiene que averiguar todos esos nombres, qué significan, por qué le colocaron esos nombres, qué ataduras pueden traer para nuestra ciudad, para nuestro entorno. Y vamos a aprender también, una persona puede estar atada a través también de la brujería, los conjuros. Los conjuros son palabras que los brujos declaran para atar a una persona y para hacer que la persona haga lo que ellos declaran, consagrando ese conjuro a los demonios, a los dioses que ellos tengan o a lo que ellos invoquen, pero esos son demonios. Por eso utilizan esas palabras para atar a una persona. Por ejemplo, hacen una brujería para que esta pareja se separe y para que este personaje odie a este y no se puedan ni ver, y entonces el brujo hace esos conjuros, esas declaraciones. O hacen un entierro haciendo un conjuro, escribiéndolo, declarando palabras en contra de esa persona para matarla, para arruinarla, para destruirla o para arruinar algún negocio. Utiliza también con las palabras, pero más poderoso es Dios y más poderosa es la palabra de Dios. Quiero que veamos cómo se rompe esta atadura. Hay mucho que hablar acerca de cómo se forman estas ataduras de las palabras por los dichos de nuestra boca. Pero ¿cómo romperlas? Lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro corazón con un verdadero arrepentimiento. Sacar todo esto que hemos mencionado, que son todos los pecados que cometemos con nuestra boca, todas las declaraciones que hemos hecho mal delante de Dios, todas las veces que hemos llegado a maldecir. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Dice el Señor en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que es un texto muy conocido por todos nosotros. Y dice la palabra del Señor que si confesamos con tu boca, confesar es con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, hay que confesar de manera audible, creer que el Señor nos puede liberar de todo esto que hemos declarado, todos los pecados que hemos cometido con nuestra boca. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, que nosotros debemos creer que el Señor nos perdona, porque tenemos que pedirle perdón al Señor por todo lo que hemos declarado mal. Son maldiciones, malas declaraciones que hemos hecho en contra de nosotros mismos o en contra de otras personas. Tenemos que pedirle perdón al Señor y hacerlo de corazón. Con el corazón se cree que al pedirle perdón al Señor son rotas todas esas cadenas y esos yugos que nos han atado a través de nuestras palabras. Lo segundo que tenemos que hacer es anular todo decreto contrario en el nombre de Jesús. Dice el Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice el Señor,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay que anular el acta de los decretos. ¿Qué son decretos? Palabras. Las palabras que nosotros lanzamos se convierten en decretos. Por ejemplo, cuando yo digo, no, es que ese niño es bruto. ¿Qué hice? Declaré un decreto. Dice que no será que había contra nosotros. O cuando alguien declara algo contrario a nuestra vida, es un decreto en contra. Y esos decretos, yo no puedo llegar a decir, bueno, como yo le decía al niño que era un bruto, ahora le voy a decir, no, el niño ya no es bruto, sino inteligente. Entonces, esas palabras no puedo anularlas de esa manera. Un acta de un decreto está vigente. Yo no puedo declarar otra palabra buena encima de la mala. Primero tengo que anular el decreto anterior para colocar uno vigente. Entonces tengo que anular esas palabras que yo he dicho de mí mismo en contra, que yo he dicho de otros en contra, tengo que anularlas en el nombre del Señor Jesucristo. Las palabras conferidas y autoconferidas, las que declaro en contra de otros, tengo que anularlas. Escríbelas en una hoja. Primero, con todo lo que han dicho de ti, todo lo que tú has declarado en contra tuya. Y segundo, todo lo que has declarado en contra de otras personas, de tus familiares. También haz otra lista escribiendo esas palabras, y cuando termine la lista, pídele perdón al Señor con todo tu corazón y empieza a anular palabra por palabra de las que has declarado en contra de tu propia vida y que te han atado y que te han tenido cautivo o que han tenido cautivo a otras personas. Lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero que tenemos que hacer para ser libres de esta atadura es llenarnos del Espíritu Santo, porque tenemos que ser llenos del poder de Dios. Dice Señor, quiero que vamos en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son las palabras. Derribando argumentos. Los argumentos son palabras. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que sujetar nuestra mente y nuestro corazón a la obediencia al Señor Jesucristo. Que no hablemos lo que se nos antoje, sino hablemos lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hablemos. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando nosotros empezamos a llenarnos de Él y a pedirle que nos controle nuestra mente, nuestra lengua, el Espíritu Santo es ahí antes de que hablemos. El Espíritu Santo nos habla a la mente y nos dice, no digas eso. Di esto, declara esto, ora, pide, clama así. Y por último, cuando ya hemos anulado todos esos decretos y nos llenamos de la presencia del Señor, podemos bendecir en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que nosotros declaramos en bendición será bendecido por la mano poderosa de Dios. Bendice a tu familia, bendice a tus hijos, bendice tu economía, bendice al presidente, bendice al gobernante, bendice a tus vecinos, bendice el territorio donde estás, decláralo bendición, bendice al pueblo de Dios, todo lo que tú declares se te devolverá. Así que yo te animo a declarar bendición sobre tu vida, sobre tu familia. El Señor dice que nosotros debemos ser bendición y bendecir, porque la palabra declarada en el nombre del Señor Jesucristo producirá muchos cambios y mucha vida en el Señor. Démosle gracias al Señor por este tema y bendigamos nuestra familia.
Padre, muchas gracias. Gracias por lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por el poder y la luz de tu palabra, por tus bendiciones, Señor. Gracias porque podemos ser instrumentos de bendición para muchos, Señor, porque nuestras palabras, las palabras de los sabios, se convierten en medicina para muchos. Gracias, mi amado Dios, porque tú nos amas, porque tú eres Dios grande y poderoso y nos has dado esta enseñanza maravillosa para que la pongamos por obra. Dirígenos a todos con el poder de tu Santo Espíritu, cómo hacer este trabajo, cómo limpiar nuestro corazón de todos esos pecados que hemos cometido delante de ti con nuestra boca, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad y llénanos de tu bendición divina, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.